Artículo 1.3. Las características de la fe. La fe es una gracia. Número 153. Nos dice el catecismo que la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios. Nosotros hemos recibido ese don gracias al bautismo, el don de la fe. Y por supuesto, como lo hemos escuchado anteriormente, Dios en su infinita bondad ha querido revelarse a sí mismo, nos habla en lenguaje humano. Y por supuesto Dios al mismo tiempo no solamente se nos revela, no solamente nos pide una respuesta precisa, sino que nos da la gracia para nosotros dar esa respuesta. Es decir, si Dios no nos ayuda, nosotros no podemos creer. Ya por eso fíjense ese don tan grande que hemos recibido nosotros y que hemos de valorar cada día. Entonces la fe es un don, un regalo de Dios para nosotros, para que cada día nosotros podamos avanzar en este camino de fe, entrar en una mayor intimidad con Él y por supuesto crecer según el modelo de Jesucristo. La fe es un acto humano. Número 154. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, lo que decíamos ahorita. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. La fe es un acto auténticamente humano. Es decir, implica nuestra inteligencia, implica nuestra voluntad. Como lo reflexionamos anteriormente, nosotros nos adherimos libremente a la propuesta de Dios, asentimos lo que Dios nos dice, lo aceptamos, no lo cuestionamos, y por supuesto lo que nosotros creemos nos lleva a la vida, ¿y eso por qué? Porque la fe es un acto humano, entonces, ¿qué requiere? Nuestra colaboración. Fíjense, un don de Dios que requiere nuestro aporte, nuestra ayuda. Dios tiene la iniciativa, Dios me da la gracia, yo asiento libremente, yo me someto libremente. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Es lo que decíamos ahorita, o sea, no es una contradicción a nuestra humanidad, porque nosotros somos entonces súper libres, no dependemos de nada ni de nadie. No, Señor, la fe no va por ahí. Ni tampoco puedo decir que una persona que cree es menos persona o menos ser humano que una que no cree. No puedo decir que una persona que se somete de buena gana a Dios, que obedece los mandamientos, es menos ser humano que aquel que anda como le da la gana. No, Señor. La fe es un acto humano, al contrario. Nosotros por la fe llegamos a nuestra verdadera esencia. La fe nos plenifica. Pero fíjense, para la mentalidad del mundo, no, esto es una pérdida de tiempo, o todo tiene que ser por obra de Dios, puro regalo. Entonces yo estoy aquí tranquilo y yo le pido a Dios que me dé salud y para adelante, pues Dios me tiene que dar salud. Yo le pido a Dios que me dé tal cosa y Dios tiene que enseguida salir la varita mágica. No, Señor. Si la fe fuera solamente una gracia, bueno, está bien, uno podría decir, bueno, sí, el proceder va por ahí, pero no, la fe es un acto humano. Y por ser un acto humano, necesita pues nuestro aporte. Entonces, ¿cómo colaboro yo con la fe?
¿Cómo alimento yo mi fe? Alimento mi fe, por ejemplo, consumiendo veneno espiritual, escuchando cualquier cosa, cualquier tontería, cualquier basura, cualquier persona que anda por ahí hablando de Dios y ya yo creo que eso es bendito por siempre, no sé. ¿De qué manera? ¿De qué manera alimentamos la fe? ¿De qué manera cuidamos la fe? Fíjense, por eso nuestra inteligencia y nuestra voluntad tienen que ser cuidadas. No podemos verlo todo, no podemos escucharlo todo, no podemos sentirlo todo, porque nosotros nos debemos a Dios y tenemos que colaborar con la gracia. Aquí tendríamos que preguntarnos también acerca de la formación de nuestra fe. ¿Cómo estoy formando mi fe católica? Porque eso es alimento, eso es colaboración con la gracia. Pero si yo, imagínense, me pongo, no, ya yo eso lo sé, ya yo aprendí bastante, ya yo hice bastantes cursos. ¿Cómo? Así no se alimenta la fe. Entonces, nuestra inteligencia tiene que ser alimentada para que nuestra voluntad responda en consecuencia. Entonces, ¿cómo alimento mi fe? ¿Cómo cuido mi fe? Son dos preguntas importantes entonces, porque fíjense, hemos recibido una revelación de parte de la Iglesia Católica. O sea, el Señor nos ha hablado y nos ha dado esta oportunidad de salvación a través de la Santa Madre, nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. ¿Y nuestra respuesta cuál es? Entonces no, yo me formo y leo lo que quiero, o hago cualquier cosa, total, Cristo sí, iglesia no, o la iglesia enseña una cosa y yo quiero otra. O sea, ¿cómo estamos colaborando? Dice el 155, en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Por eso es lo que decíamos ahorita, el alimentar, el cuidar, dos verbos que son importantes en nuestra labor como cristianos en este camino de respuesta. Cuidar, alimentar. La fe y la inteligencia, número 156. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdades inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Es decir, no creemos aquello que entendemos. Porque cuando nosotros nos ponemos en ese plan de entender primero para creer después, eso es protestante. Fíjese, usted le dice a un protestante, le ponen una cita bíblica que justifica nuestra fe católica y no, él hasta que no la entiende, no la consulta, en fin, primero entiendo y después creo. Ese es el camino protestante. El camino católico no es ese. El camino católico es el de la obediencia de la fe. Dios lo ha dicho, no lo entiendo, puede ser que no lo entienda, no lo comprendo del todo, pero lo dice Dios, yo me someto. Ese es nuestro camino católico. Fíjese, creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Claro, Dios es la verdad, por eso lo que Él dice es digno de total credibilidad y confianza por parte nuestra. Sin embargo, sigue el catecismo, para que el homenaje, de nuestra razón fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Es decir, Dios nos va manifestando poco a poco esta verdad. Repito, estamos hablando de la inteligencia de la fe. Lo que Dios nos dice es verdad. La progresividad de la revelación, de la cual hablamos un poco más arriba, se refiere pues a esto, a que nosotros
por nuestra poca capacidad, no la entendemos de una. Poco a poco vamos avanzando en la comprensión. Poco a poco vamos avanzando en la comprensión de lo que Dios ha revelado, pero no lo cuestionamos, no lo ponemos en duda. Número 157. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano. Y esto es importante porque, como lo hemos dicho, la fe no es aquello, no creemos solamente en aquello que podemos comprender con nuestra inteligencia. Dios trasciende, supera nuestra inteligencia. Por eso nosotros no nos esforzamos por entender a la perfección. De hecho, cuando nosotros nos formamos en la fe, en lo que sea, cualquier tema que nos hable acerca de Dios, nosotros podemos ir agarrando de a poquito, ¿ve? Y poquito a poco podemos ir comprendiendo mejor el misterio, lo aceptamos de mejor manera, pero poquito a poco. No nos las sabemos todas más una, ni tampoco en las primeras de cambio le vamos a decir, no, que ya yo entendí todo y lo sé todo. No, mentira, mentira. Pero por el hecho de que yo no lo comprenda del todo, no quiere decir entonces que se trata de una media verdad o algo ahí, una mentira velada. No, Señor. Lo que Dios ha dicho es verdad plena y cierta para nosotros. Dice más abajo, este mismo 157, ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Lo dicho, el Señor lo habló, su palabra es verdad. Número 158. La fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Es inherente, es decir, algo que le compete. Entonces el hecho de que Dios me dijo tal cosa y punto, yo me quedé así, no, o sea, que yo obedezca, ¿ve? Y asienta, no, mira, no lo pongo en duda. Y otra cosa es que yo me cruce de brazos y me quede en lo superficial. Fíjense el ejemplo de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que es un gran ejemplo, pues, que nos propone el catecismo en este capítulo del catecismo. Cuando el ángel le reveló, ella procuró comprender cómo será esto, pues no conozco varón. ¿Ve? Ese es el movimiento de la fe. Dios me ha dicho algo. Ajá, Señor, ¿cómo le echamos pichón? ¿Cómo echamos para adelante? Lo que tú has dicho, que se cumpla en mí, pero explícame cómo. ¿Ve? Entonces, la fe trata de conocer mejor. Recuerden que la revelación es Dios mismo quien se nos da a conocer y que nos habla como amigos. Por lo tanto, en la medida en que yo trato de comprender un poco mejor y el Señor me concede esa gracia de ir asimilando cada vez más su mensaje de salvación, yo voy entrando en una mayor comunión, un mayor enamoramiento. Fíjense, hay una virtud que nosotros tenemos que vivir, la admiración por Dios. Bueno, esa admiración se va fortaleciendo en la medida que vamos creciendo en la comprensión. ¿Por qué? Porque conocemos más y mejor al Señor, conocemos más y mejor su grandeza, lo que ha hecho por nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de la Eucaristía, Jesucristo se hizo nuestro alimento. Si nosotros no conocemos a Dios, nos da igual. Pero en cambio, si nosotros tenemos ese trato y hemos logrado comprender un poquito el misterio eucarístico, oye, se nos llena a nosotros de admiración por Dios, por el amor que tiene hacia nosotros, por esa, como dicen algunos, esa locura de amor. Y uno la comprende y la valora.
Pero si uno no comprende, entra por un oído y sale por el otro. No, sí, yo sé que Cristo está en la hostia, como dicen algunos. No, Señor. Entonces es inherente que nosotros nos cuestionemos, es normal. Pero repito, que nuestros cuestionamientos vayan en la línea de la comprensión, siguiendo el ejemplo de María. Número 159. Fe y ciencia. A pesar de que la fe está por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas. ¿Por qué? Porque ambas van a la verdad. Ambas buscan la verdad. Entonces la verdad científica no está en contradicción con la verdad de fe. Por eso, fíjense, cuando hablamos un poquito acerca de la Biblia, decíamos que ahí no vamos a buscar verdades científicas. Entonces, por ejemplo, el mundo fue creado en 7 días exactos. Pero resulta que la ciencia tiene que decir la teoría de la evolución, tiene la teoría del Big Bang. Bueno, y entonces, ¿a quién le hace caso uno? Pero si uno va a la Biblia y busca la verdad sobrenatural, ¿cuál es el mensaje de todo eso, de ese pasaje de la creación? Dios lo ha creado todo y de la nada. Eso no contradice para nada si ha habido evolución en las especies, si fue una explosión inicial o fue una orden de Dios. O sea, no nos reventamos la cabeza por eso. Porque la ciencia dice, el mundo ha tenido un origen, y la verdad de salvación que dice, todo tiene su origen en Dios. ¿Ve? Entonces no hay contradicción. No hay contradicción. Dice un poco más abajo, por eso la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición contra la fe. ¿Cuándo es que la ciencia empieza a meter la pata? Como dice acá, cuando proceden de un modo no científico o no exactamente científico y cuando contradice las normas morales. ¿Ve? Aquí, por supuesto, es para hablar un poco de la parte moral, cómo entonces se contradicen los principios de la fe y termina haciendo pues barbaridades. Pero mientras la ciencia vaya, como dicen los mexicanos, por el camino derecho, no hay contradicción. Sigue el catecismo, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Por eso es lo que les decía ahorita, el ejemplo que les colocaba de la creación. ¿Ve? No hay contradicción.